Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Por qué ataca tan furiosamente? No encuentro otra palabra más adecuada. Tan furiosamente el presidente López Obrador a la persona, a la reputación de María Amparo Casar y a la organización que ella preside, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué ha perdido los estribos junto con Octavio Romero, el director de Petróleos Mexicanos que escarbó ahí en un asunto de hace 20 años y que inusitadamente trata de resucitar cambiando lo que sucedió en ese entonces? Además, violando la privacidad, violando flagrantemente la privacidad de los datos de María Amparo Casar y su familia. Bueno, les voy a compartir mis reflexiones sobre el asunto. Tiene mucho de fondo y refleja fielmente lo que yo he llamado el deterioro mental y físico del presidente, por supuesto, no solamente en su persona, sino en su percepción del mundo y en su toma de decisiones. Vamos a comenzar. En uno de sus juegos de palabras muy recurrente, el presidente López Obrador distorsiona deliberadamente, claro, el nombre de una organización muy respetable y la llama Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, creyendo quizá López Obrador que con su sola palabra bañará de desprestigio a quienes conforman esa organización. El nombre correcto es, claro, todos sabemos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o MCCI por sus siglas en español, que se fundó desde el año 2015. Esta organización se presenta, y estoy tomando esta presentación de su portal, como una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Hasta aquí la cita textual. La extraordinaria labor de investigación y divulgación periodística de casos de corrupción desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha convertido a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en blanco de ataques gubernamentales en la forma de acusaciones de evasión fiscal. Esto se hizo en 2021, lo hizo entonces en su momento Raquel Buenrostro, no comprobadas por las autoridades y más recientemente, por supuesto, que es el tema de nuestro comentario de hoy, en la persona de María Amparo Casar, prestigiada académica que preside a la Organización de la Sociedad Civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El ataque presidencial en contra de Casar alcanza niveles de ilegalidad en la difusión de sus datos privados y bajeza moral en torno a sospechas infundadas sobre la muerte de su esposo, funcionario de Pemex, en el año 2004. No repetiré aquí los pormenores del caso, no los voy a repetir, claro, pues ya se han ampliamente difundido por analistas, periodistas y medios de comunicación. Me enfoco de mi parte a dos cosas muy puntuales. La resiliencia de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad va a trascender al gobierno actual sin merma de su valiosa labor en el combate a la corrupción. En segundo término, el ataque vicioso sobre la integridad personal de María Amparo Casar no hará mella en su reputación. Aquí vemos una fotografía de ella. Me dirán, amigos, que no le doy peso suficiente a la capacidad de AMLO de echar literalmente encima de una persona todo el peso de su aparato burocrático, pero no es así. Nada de lo que diga o haga el presidente de la República hoy en contra de Casar y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad borrará los múltiples señalamientos de corrupción en contra de su gobierno y de su persona y círculo familiar. Nos explica la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en su portal algunas cosas importantes sobre el origen de sus recursos económicos, cómo se fondea, que vale la pena resaltar porque es parte de este cuestionamiento a la integridad tanto de Casar como de la organización. Número 1, y esto lo tomo de la plataforma de la organización, con el fin de garantizar la independencia y libertad de los investigadores, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización. Número 2. Las donaciones que nuestra organización recibe
no generan derechos ni injerencia directa o indirecta sobre la toma de decisión en nuestras actividades o funcionamiento. La siguiente, número 3. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad no recibe fondos de los partidos políticos ni de los gobiernos federal, estatales o municipales. Y número 4, última. Todas las donaciones que recibe Mexicanos contra la corrupción y la impunidad son usadas para financiar las actividades cotidianas de la organización, observando principios de eficiencia y racionalidad del gasto. Aquí ven ustedes una foto de la portada del libro más reciente de María Amparo Casar, publicado hace apenas unos días, que fue el detonante, digamos, el punto detonante de la furia y el enojo presidencial. Los puntos sobre las CIES hace una recopilación con base en las investigaciones, por supuesto, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y también con referencia a otras investigaciones periodísticas sobre el legado que pretende dejar el presidente López Obrador. El libro se llama Los puntos sobre las CIES, como ven en la portada, y el subtítulo es El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó. Lo voy a comentar en otra ocasión. Es un libro muy bien escrito, muy interesante, que nos da una perspectiva adecuada sobre la gestión de López Obrador en diferentes aspectos. Y me interesa sobre todo los capítulos en donde habla de la legalidad y de la forma en que se destruyen las instituciones. Pero volvamos a lo nuestro. Creo que mucho tiempo después de que haya terminado la gestión de gobierno de López Obrador, María Amparo Casar, que está al frente de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y quien la suceda al frente de esa organización, seguirán realizando su labor de investigación sobre la corrupción pública y privada en México. Quienes sí dejarán un legado positivo a la sociedad mexicana serán precisamente los integrantes de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues habrá constancia documental de sus investigaciones y señalamientos a los gobiernos corruptos. No solo eso, sino que su modelo de gobernanza y nivel de eficiencia como organización no gubernamental establecerán inevitablemente un contraste agudo, muy agudo, con el modelo de gobierno morenista, que es todo lo contrario, es opaco e ineficiente. Así que, estimados amigos, hay delegados a legados. ¿En dónde estarán entonces López Obrador, Octavio Romero y Raquel Buenrostro, quien fue la que dirigió la acusación de evasión fiscal en 2021 a Mexicanos contra la corrupción? Por mencionar a algunos de quienes han denostado directamente a esa organización. Figurarán ellos, tal vez, si les va bien, en los libros de texto como estudios de caso de lo que no se debe hacer en la gestión gubernamental y en el liderazgo de una nación. Combatir al combate a la corrupción es lo que está tratando de hacer López Obrador. Vaya disparate. El poder es efímero, recordemos. El trabajo por la sociedad es permanente. Pues va entonces mi solidaridad plena para Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y para la persona de María Amparo Casar. Yo sé que esta tormenta va a pasar, es muy dolorosa, ella misma lo ha manifestado en una columna escrita al respecto, que le puso algo así como una columna que no quería escribir, pero bueno, ustedes la podrán ver. Porque todas las tormentas pasan, lo que queda es el trabajo duro, el trabajo documentado, el trabajo que a lo largo de los años se hace en defensa de la sociedad civil, como lo ha hecho ella a través de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y antes, cuando empezó, digamos, su activismo ciudadano y su participación en tareas cívicas. Es todo por el momento, les agradezco su compañía. Nos vemos en la próxima.